El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Escalada terrorista del ELN deja a un militar asesinado y varios ataques en distintas regiones del país. Alerta en el oriente colombiano por escalada terrorista del ELN. Organización guerrillera conmemora 55 años. Inicia demolición del histórico muelle de Puerto Colombia en Barranquilla. Se construirá nueva obra. Condiciones climáticas impiden trabajos de remoción en la vía al llano. Cirujanos estéticos obligados a recaudar y pagar IVA. Si no lo hacen, pueden ir a la cárcel. Presidente ruso Vladimir Putin viaja al Vaticano. Se reunirá con el Papa Francisco. Fuertes protestas y bloqueos de vías en el Banco Magdalena cumplen 3 días sin luz. Escalada terrorista del ELN por sus 55 años. Un teniente fue asesinado por francotirador. El Charco Nariño en medio del desplazamiento y la extorsión. Defensor del Pueblo denuncia que los carteles mexicanos llegaron a zona rural del Valle del Cauca. Capturado 16 integrantes de la estructura criminal Caparros, acusados de extorsión y asesinatos en el Bajo Cauca antioqueño. La expresidenta Dilma Rousseff está en Colombia. Califica como un error de la justicia condena contra Lula da Silva. Alarmante cifra de homicidios a mujeres lideresas. 20 han sido asesinadas y más de 400 amenazadas. UNESCO da plazo a Cartagena hasta el 2020 para demolición del edificio Acuarela. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Escalada terrorista del ELN en varias regiones del país deja a un teniente del ejército asesinado en el perímetro urbano del municipio de Teorama, norte de Santander. Saludamos a nuestro corresponsal Luis Enrique Cárdenas. Luis Enrique, detalles de la lamentable muerte de este militar. Hola Luisa, la saludo desde el municipio de Aguachica. Bueno, mire, en las últimas horas se registró un hecho lamentable en el municipio de Teorama, norte de Santander. Allí fue asesinado por un francotirador, un teniente del ejército identificado como César Saavedra Salamanca, perteneciente al comando de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3. A través de un comunicado, esa unidad responsabilizó al ELN de este hecho. Y en el sur del Magdalena, desde hace 4 días, las comunidades bloquean la vía al Banco Monpós, según ellos, porque llevan más de un mes sin el servicio de energía. Incluso la tarde de ayer fueron quemadas las instalaciones o las oficinas de la empresa de Electricaribe. Pues con estas noticias me despido por ahora, pero más adelante regresamos con más información. Así es, Luis Enrique, muchas gracias. Y arrancó la demolición del muelle de Puerto Colombia. La desidia de las autoridades de esta localidad permitió el deterioro de este patrimonio histórico del país. Fabián, ¿cuánto durará la demolición del muelle? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Según informaron los expertos en el tema, la demolición durará alrededor de 2 meses. Así, de esta manera se inició la demolición del deteriorado muelle de Puerto Colombia, acabando con más de 100 años de historia, para dar paso a una obra que promete ser la nueva atracción turística en este municipio. ¿Qué se va a hacer? Se va primero a hacer la demolición y después se va a hacer la reconstrucción exacta con los mismos sistemas constructivos de lo que fue el muelle. Algunas voces en este municipio se han levantado en contra del proceso de demolición por ser esta estructura un patrimonio histórico de Colombia. La demolición del muelle. Mucha gente está en contra de lo que es la demolición por el sentimiento histórico que conserva la obra. Con el nuevo muelle se reactivará el sector turístico en este municipio costero del Atlántico. Hemos trabajado hace 10 años en este tema porque vemos con preocupación que Puerto Colombia necesita tener un turismo que realmente active la economía del porteño y no lo estábamos recibiendo. Y pensábamos que había que hacer inversiones importantes en esto que es la plaza, que es el sitio más importante, que es el sitio donde nació el municipio. El proceso de demolición durará 2 meses y medio y lo que se busca es que quede el menor número de residuos en los alrededores de la nueva construcción. Luisa, muchos de los habitantes de este municipio están aquí en los alrededores del muelle viendo cómo cae la estructura que hace parte de la historia de esta localidad y del país. Desde Puerto Colombia, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Restitución parcial de tierra a una comunidad indígena que estaba asentada en una zona de obras de Hidroituango. El acuerdo fue logrado con empresas públicas de Medellín.
Son 500 hectáreas de tierra las que recibirán las 35 familias de la comunidad indígena Nutabe, que desde el siglo XVI habitaba el corregimiento Oro Bajo del municipio de Sabana Larga, Antioquia. De allí tuvieron que salir trasladados, pues era una de las zonas de influencia del proyecto Hidroituango. Es una comunidad ribereña, esa comunidad nunca estuvo reconocida oficialmente en las instituciones colombianas, no existía el registro de ellos en las instituciones colombianas, solamente hasta el año 2017 engrosó el censo de comunidades étnicas minoritarias y por eso es que se inicia el proceso de consulta previa con ellos. Pues ese proceso fue un poquito duro al principio porque teníamos al frente también la contingencia, entonces también uno mira de que había que ponerle atención a la contingencia y también a la consulta previa. Con la consulta realizada por EPM y las comunidades se logró un acuerdo para la restitución parcial del territorio y la ejecución de 26 proyectos. De tipo comunitario, proyectos de preservación ambiental, proyectos de preservación étnica, proyectos productivos. Representantes de las comunidades indígenas se mostraron complacidas con el acuerdo. Que para nosotros conseguir 500 hectáreas pues es difícil, no lo hubiéramos conseguido, pero ya ahora lo más importante para nosotros los pueblos indígenas es tener territorio. Se espera que mientras se adelantan las obras del proyecto hidroeléctrico en Ituango, los Nutabe tengan una nueva vida en el terreno conservando su memoria y tradiciones étnicas. Y por condiciones climáticas siguen paralizadas las obras de remoción en el kilómetro 58 en la vía al llano. Las lluvias se mantendrán las próximas semanas. Lentamente avanza la remoción de material en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. En las últimas horas las operaciones se han visto afectadas por fuertes precipitaciones. Con intermitencia se han desarrollado los trabajos de limpieza en ambos frentes del kilómetro 58 debido a los cambios climáticos registrados. Coviandes también informó que el personal y la maquinaria tuvieron que detener los trabajos en horas de la mañana puesto que no existen las condiciones de seguridad en la zona. Las lluvias y las precipitaciones en esta zona del país se seguirán presentando durante estos próximos días. Las alertas más altas a nivel rojo se encuentran todavía ubicadas sobre zonas del oriente de Cundinamarca, particularmente para el municipio de Guayabetal. En el departamento del Meta también se prevén lluvias. Estamos en temporada de lluvias en zonas del Piedemonte Llanero y en Altillanura de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. La alerta roja en el tramo del kilómetro 58 donde la vía permanece cerrada indefinidamente se mantiene. Hacemos una breve pausa en CMI Primera Emisión y al regresar espere. 6 muertos y 190 heridos por tornado en Taiyuan, China. Continuamos con más en CMI Primera Emisión. Los médicos que realizan cirugías estéticas y que no cobren el IVA serán sancionados por la DIAN e incluso podrán enfrentar procesos penales. Los médicos de cirugías estéticas y otros profesionales que estando obligados a cobrar el IVA no lo hagan o dejen de entregar estos recursos a la DIAN serán sancionados económica y hasta penalmente, según advierte este documento conocido por CMI. Si yo soy responsable del impuesto sobre las ventas, debo hacer la facturación correspondiente de todas mis operaciones haciendo el cobro del IVA. En principio, la Administración Tributaria podrá hacer visita y hasta trasladar los soportes a la Fiscalía cuando encuentre evidencia de evasión. Esto se podría ver incurso en un delito penalizable. No consignar las sumas retenidas puede generar prisión de 48 a 108 meses y multa de hasta el doble de lo no consignado o 34.900 millones de pesos. Durante mayo, la Superintendencia de Salud reportó más de 71.000 quejas, peticiones y reclamos de usuarios en contra de las EPS. La mala calidad del servicio es la denuncia más recurrente. Según la Superintendencia de Salud, las EPS que más recibieron quejas, reclamos y peticiones durante el mes de mayo fueron Medimás, Comeva, Cruz Blanca, Famisanar, 9 EPS y Capital Salud. En total, en régimen contributivo y subsidiado, fueron 71.000 reportes frente a 56.000 del 2018. Por su parte, el Observatorio Interinstitucional de Cáncer en Adulto también reveló el ranking de las EPS que más incumplen a esta clase de pacientes. Medimás, Comeva, Famisanar. Entre las denuncias más recurrentes están la no entrega de medicamentos y asignación de citas con especialistas. Por otra parte, la Supersalud, a través de esta resolución, ordenó la revocatoria de la EPS MD Salud por presuntos incumplimientos en la prestación de los servicios y un alto número de quejas por parte de los usuarios.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. En su tercer encuentro hablaron de la crisis política en Venezuela. Después de 4 años, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a territorio italiano esta mañana para reunirse en el Vaticano con el Papa Francisco. La seguridad de las calles en torno a la Basílica de San Pedro fue estricta para el recibimiento del mandatario ruso en su visita relámpago de 10 horas. Putin llegó en una caravana de 35 carros y fue recibido por una gran comitiva del Vaticano. En este, su tercer encuentro desde que Bergoglio fue elegido, se espera que aborden la crisis de Venezuela, tema que importa mucho al pontífice por su procedencia latinoamericana. Hay expectativa por una posible invitación de Putin al Papa para que visite Rusia, pues a este país nunca ha ido un santo padre por la resistencia de la Iglesia Ortodoxa rusa a admitir al pontífice como única autoridad. Y al menos 6 muertos y cerca de 190 heridos dejó el paso de un poderoso tornado en la ciudad china de Fujian. El fenómeno meteorológico llegó acompañado de fuertes lluvias y granizo que causaron daños a viviendas, carros y cortes al servicio eléctrico. Entre tanto, al sur de Italia, el volcán de la isla Stromboli registró una enorme explosión, causándole la muerte a un excursionista y dejando a otro más herido. La erupción del coloso provocó una expulsión de gigantesca columna de humo y el deslizamiento de roca y ceniza por las faldas de la montaña. Ante la emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación para evitar cualquier calamidad. Y al menos 27 muertos deja el naufragio de un barco pesquero en la costa de Honduras. De la embarcación de 70 toneladas que había zarpado del departamento Gracias a Dios en Honduras, fueron rescatados 55 de sus tripulantes. Otras 6 personas siguen desaparecidas. Con Luisa Tobo. Una verdadera crisis humanitaria se vive en el municipio de El Charco, en Nariño. Los continuos enfrentamientos de grupos armados causan constantes desplazamientos. La extorsión está desbordada y hay amenazas contra la comunidad. Jesús, buenas tardes y adelante con esta historia. Buenas tardes, Luisa. Las autoridades del Charco no pueden realizar su trabajo a cabalidad debido a las constantes amenazas y extorsiones de las que son víctimas por grupos al margen de la ley. El enfrentamiento de bandas criminales ha ocasionado desplazamientos masivos. La disputa por el territorio y el dominio del narcotráfico entre bandas delincuenciales han generado zozobra entre la comunidad del Charco, costa pacífica de Nariño, donde han sido amenazados el alcalde titular, el alcalde encargado y coordinador de presupuesto y docentes. Por amenazas de grupos delincuenciales, y en este momentico el alcalde casi no puede entrar acá al municipio, es intermitente, lo mismo que el tesorero John Edwin Pinillo, por amenazas de grupos al margen de la ley. Correctamente, existen algunos profesores que se ven amenazados, pero se desconocen quiénes son los que amenazan, siempre los grupos armados al margen de la ley. A raíz de estos hechos, se realiza un consejo de seguridad con participación de autoridades civiles y fuerza pública, donde se toman medidas que permiten devolver la tranquilidad a la comunidad. En forma inmediata nosotros activamos el plan El Charco Seguro. Consiste en traer las tropas, en traer no solamente la parte de la policía, el ejército, la armada, sino traer fiscalía, CTI, hacer diferentes allanamientos, hacer diferentes controles, mostrar más seguridad para que exista esa percepción de seguridad que debe existir acá en este municipio. La fuerza pública incrementará el pie de fuerza para garantizar la seguridad de esta comunidad. Desde el Charco, Nariño, para CMI La Noticia, les informó Jesús Alfredo Castro. Jesús, muchas gracias. Y se cumplen 3 días del bloqueo en la vía El Banco Magdalena Mompox. En medio de fuertes protestas, los manifestantes atacaron y prendieron fuego a la oficina de Electricaribe. Denuncian que llevan más de un mes sin energía. Regresamos con Luis Enrique con ampliación de esta información. Luis Enrique. Hola Luisa, retomamos la información desde el municipio de Aguachica. Bueno, miren, lo que dicen las comunidades de varios municipios del sur del Magdalena es que no van a desistir de esta protesta ni de los bloqueos hasta tanto no les sea solucionado los problemas. Dicen que llevan un mes sin el servicio de energía. Los comerciantes son los más afectados, los niños y los adultos.
Cansados por el mal servicio de energía que presta Electricaribe, comunidad de Guamal Magdalena, quemaron las oficinas de esa empresa. Que nosotros vamos a estar chupando con la luz, cuando nosotros tenemos los hijos pequeños, los ancianos, se están muriendo los ancianos por culpa del asunto de la energía. Nosotros necesitamos la energía. Dicen las comunidades de esa población que llevan más de un mes sin el servicio de energía, que ya no soportan las altas temperaturas que los tienen desesperados. Ya estamos cansados, no aguantamos más Electricaribe, prácticamente servicio malo, los enfriadores, las neveras, todo eso se nos está quemando. La turba mantiene 2 bloqueos en la vía del Banco Magdalena Monpós y decenas de vehículos están represados. Del comercio de Guamal, de toda la población se viven quemando porque Electricaribe no ha tenido una solución óptima para toda la región Caribe. Este es un problema del gobierno nacional que tiene que pronunciarse. Las autoridades dicen estar impotentes ante los desmanes que se presenta en ese municipio. Un accionar contra la oficina de Electricaribe, se intentó actuar en contra del Palacio Municipal, hubieron algunos desmanes en la inspección de policía. Al municipio de Guamal llegaron más de 100 hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbio del SMAT para tratar de controlar la situación de orden público. Sobre los hechos acontecidos en el municipio de Teorama Norte de Santander, a través de un comunicado de la Fuerza de Tarea Vulcano, ha dicho que continúan las operaciones en esta región del Catatumbo con el objetivo de dar con el paradero o con los responsables de la muerte del teniente. El cuerpo será trasladado en las últimas horas hacia la morgue del Hospital Emiro Quintero Cañizares en Ocaña. En el municipio de Aguachica, Luis Enrique Cárdenas, CMI, La Noticia. Luis Enrique, muchas gracias. Y es que además de este asesinato del teniente del ejército en norte de Santander, hay escalada terrorista del ELN en 3 departamentos del país. Hoy se cumplen 55 años de la creación de esa guerrilla. Pocas horas después de que el ELN entregara a la ONU, a través del senador Iván Cepeda, los avances logrados en materia de paz con el gobierno Santos, las explosiones y ataques espantaron la tranquilidad de la noche en Santander de Quilichao, donde hombres armados lanzaron artefactos explosivos contra un local comercial. Guerrilleros del ELN también habrían hostigado durante la madrugada la estación de policía de Fortul en Arauca e instalaron esta mañana banderas alusivas a su organización para conmemorar los 55 años de creación. El anuncio de un paro armado en el Catatumbo obligó a los habitantes de esa región a mantenerse en sus casas para evitar ser blanco de posibles ataques de francotiradores. Y precisamente en máxima alerta se declararon las autoridades en el oriente colombiano ante la escalada terrorista del ELN. Ana Mercedes Ariza con el reporte desde Bucaramanga. Ana. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Ya son 6 los ataques terroristas que el ELN ha realizado en las últimas horas para conmemorar sus 55 años en el oriente colombiano. Estos han sido repelidos por la fuerza pública. Varios ataques a la fuerza pública, retenes viales y vehículos afectados deja hoy en el oriente colombiano el accionar del ELN en la conmemoración de sus 55 años. Artefactos explosivos que han pretendido colocar, campos minados que se han destruido. Teorama en el norte de Santander y las poblaciones de Santa Rosa y San Pablo al sur de Bolívar han sido blanco de este ataque guerrillero. Logrando ubicar un explosivo que tenía como fin destruir cualquier vehículo que pasara sobre la vía o atentar contra la fuerza pública. Durante la ofensiva de la fuerza pública, un joven de 20 años fue detenido con varias cargas explosivas. Que están reclutando son niños, niñas y adolescentes. No es que ellos los incorporan a la mayoría de edad, sino que los están utilizando, instrumentalizando y formando desde niños, y eso está demostrado en todos los procesos operacionales. Ayudados por la misma comunidad, operaciones en conjunto de Armada, Ejército, Policía y Fuerza Aérea se adelantan en la zona para contrarrestar nuevos ataques de este grupo armado. Y en otras noticias, hoy en Santander es preocupante la situación de maltrato a la mujer. Las cifras se han disparado en los últimos meses. 6 meses negros y en total impunidad han vivido las mujeres víctimas del maltrato y agresiones en Santander, según el Observatorio Femenino de la región. Han ocurrido por lo menos 24 asesinatos de mujeres, de estos 14 corresponden a feminicidios y pues es un impacto para todos los derechos de las mujeres en el departamento. Y es que lo que más le duele al gremio que las agrupa es que todos lo lamentan, pero la justicia no las defiende. Hay un ocultamiento de los feminicidios que ha sido sistemático en el departamento, de forma que son procesados como si fueran homicidios sin desarrollar la debida diligencia en la investigación a costa de impunidad para las víctimas. Las cifras en lo que va corrido del año son alarmantes.
El 59% de los ataques a mujeres se ha dado en zonas rurales y el 43% en cabeceras municipales. 79% de las mujeres agredidas están entre 18 y 39 años. 10 eran madres, 2 extranjeras y 19 menores de edad. El 71% de las mujeres son asesinadas por sus parejas sentimentales. El 43% de las víctimas fueron atacadas en sus viviendas, 64% con armas blancas y el 70% con múltiples heridas. El año anterior se registraron 17 feminicidios. Este año la cifra va en aumento, además de las heridas y agresiones que no son reportadas. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, gracias, feliz tarde. Y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, estuvo en Antioquia como ponente del Congreso Internacional de Política Educativa. Allí dio fuertes declaraciones sobre la justicia de Brasil en el caso de Lula da Silva. Yossi, buenas tardes. ¿Qué más dijo la expresidenta? Luisa, buenas tardes. Además de sugerir políticas públicas que mejoren la calidad de la educación en América Latina y también las garantías para los docentes, como usted lo decía, hizo fuertes declaraciones sobre la justicia de su país, exactamente el juez que condenó a Lula da Silva. Ella de nuevo fue enfática en decir que es inocente y que tuvo una persecución. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, calificó como el peor error en la historia de ese país la condena del también expresidente Lula da Silva por corrupción. Porque con Lula se cometió la más grave infracción a la democracia en Brasil. La más grave. La exmandataria sostuvo que intereses del juez y una persecución tenía como fin la llegada al poder del actual presidente Jair Bolsonaro. Contra él fue cometido toda la suerte de persecuciones. Dilma Rousseff hizo su intervención durante el 4º Congreso Internacional de Política Educativa realizada en Sabaneta, Antioquia. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:11 del mediodía, la policía capturó a 16 presuntos sicarios, integrantes de la estructura criminal de los Caparros, señalados de múltiples homicidios en el Bajo Cauca antioqueño. Entre los 16 presuntos sicarios al servicio de los Caparros en el Bajo Cauca antioqueño se encuentra alias El Flaco, requerido por su alta peligrosidad ordenando homicidios selectivos. Alias El Flaco, que era el líder de esta estructura sicarial, que estaba delinquiendo desde la ciudad de Cartagena. Desde allá ordenaba los homicidios. Con las capturas se logran esclarecer en total 9 homicidios y 3 casos de tentativa de homicidios ocurridos en el mes de julio del año 2018 y en junio de 2019, ambos cometidos por los Caparros. Ya los homicidios están a la baja, más del 80% esclarecidos, y hoy se le da a las víctimas de las familias que tuvieron algún miembro que fueron asesinados, de que estos hechos fueron esclarecidos. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y extorsión. Y en el municipio de San Vicente Oriente de Antioqueño, un militar es señalado de al parecer haber cometido un doble homicidio de una pareja, al parecer por problemas personales. Según el comandante de la 7ª División del Ejército, él no pertenecía a ninguna unidad en Antioquia. Yossi, muchas gracias por toda su información desde Antioquia. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, espere. Aumentan hurtos en el país. El celular es lo que más se roban y Bogotá es la ciudad más insegura. Ya les contamos los detalles. Continuamos en CMI Primera Emisión. De acuerdo con cifras reveladas por la Fiscalía, en promedio diariamente se presentan 1.132 hurtos en el país. En la Fiscalía hay alarma por el aumento de hurtos en el país este año, y es que en los primeros 6 meses se registraron 175.511 denuncias por este delito, mientras que en 2018, para el mismo periodo de tiempo, hubo 160.278 casos. De acuerdo con las cifras del ente acusador, se ha registrado un aumento del 9% en este delito. Las regiones con más hurtos son Bogotá, Cali, Medellín, Cauca y Cundinamarca. Vamos a seguir trabajando por entregar los mejores indicadores posibles para la ciudad. Y yo creo que en este momento 8 de 9 delitos están reflejando una reducción muy importante, y la meta es que podamos entregar el hurto a personas también a la baja, y vamos a seguir interviniendo y trabajando en los territorios que consideremos como prioritarios. En cuanto a las modalidades, se han registrado más de 42.000 hurtos de celulares, 23.000 robos en establecimientos y 16.000 hurtos de residencias este año.
Y hay preocupación en el país por la cifra de lideresas sociales y mujeres defensoras asesinadas. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, al menos 481 mujeres han sido agredidas. Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que 20 mujeres han sido asesinadas en Colombia en el último año, producto de su actividad como lideresas sociales. Las mujeres que asumen roles de liderazgo y defensa de los derechos humanos rompen con esos roles tradicionalmente asignados, inician procesos de visibilización, de fortalecimiento comunitario, y eso genera un rechazo y empiezan a amenazarlas, a asesinarlas. De los 20 homicidios identificados, el 45% del total de los casos se ha dado en las regiones de Cauca, Antioquia, Arauca y norte de Santander. Esto coincide con dinámicas espacios donde el conflicto fue más fuerte y además temas de frontera y espacios que se dejaron libres y donde las mujeres también han asumido roles de liderazgo. A su vez, el informe afirma que al menos 447 mujeres resultaron amenazadas y otras 13 sufrieron atentados contra su vida. La forma en que amenazan a las mujeres, lideresas y defensoras, es diferente a cómo se hace con los hombres. Y en ese sentido, tenemos que diseñar medidas de protección, de prevención diferenciales. En comparación a cifras de 2018, se estaría hablando de un incremento del 50% en homicidios a estas mujeres. Radican queja disciplinaria contra el alcalde Enrique Peñalosa por no tomar acciones después de la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre grupos armados ilegales que operan en Bogotá. Líderes comunitarios denuncian nuevas amenazas. Por no tomar acciones para proteger la vida de más de 1 millón de personas después de la alerta por la presencia de grupos armados ilegales en Bogotá, emitida por la Defensoría del Pueblo, diferentes líderes sociales de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Antonio Nariño radicaron una queja disciplinaria contra el alcalde Enrique Peñalosa. En ella piden la suspensión del mandatario. Nosotros pedimos las sanciones que correspondan y como medida cautelar la suspensión de Enrique Peñalosa. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo ha corroborado la presencia de grupos paramilitares en Kennedy. Líderes de las localidades mencionadas en alerta temprana reiteraron los riesgos a los que se ven expuestos. Los líderes sociales, las organizaciones sociales viven amenazadas todos los días. Mantenemos un hostigamiento frente a las actividades que se realizan en los territorios. Por ejemplo, en el caso de Bosa, en este año llevamos 3 asesinatos con desmembramiento, llevamos 4 casos de panfletos amenazantes en 16 barrios distintos. También se vienen presentando intimidaciones permanentemente a las actividades de las organizaciones sociales, por medio de motocicletas, por medio de personas que están a las afueras de las reuniones. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año se han registrado 475 homicidios en Bogotá. La denuncia de un ciudadano puso a los investigadores de la Policía Antinarcóticos tras la pista de una red de traficantes que enviaba cocaína desde Bogotá y Cali a varios destinos de Francia y Holanda. Interceptaciones telefónicas y seguimientos en el occidente de Bogotá permitieron la captura de los 7 integrantes. La información suministrada permitió a los oficiales de inteligencia interceptar varias líneas telefónicas que los llevaron a identificar a este hombre, alias El Calvo, como una figura clave de la organización. Su misión, contactar a personas con cierto poder económico para comprar cocaína en Villavicencio y llevarla a Europa. La modalidad: contaminar o meter la cocaína en despachos aéreos de carga meticulosamente estudiados. Para ello, este hombre contactaba a personal que se la arreglaba para llegar hasta los cuartos fríos de los terminales aéreos de Cali y Bogotá. Yo ya hablé con ellos entran ahorita a las 7:30 de la noche. Bueno, tenemos tiempo. En el barrio Fontibón, vecino al aeropuerto El Dorado, este hombre era el encargado de manejar la bodega donde almacenaba la cocaína y alistaba los envíos que por demás no podían superar los 35 kilos de peso. Oiga, mano, esas muchachas van supremamente pesadas, güey. Esto como que le echaron más. Oiga, mano, la próxima, mano, alisten todo, mano. Ese man está todo en conmigo, mano. ¿Quién? Mortadela conmigo, güey. El término muchachas utilizada por los narcotraficantes en esa conversación hace referencia a las cajas con cocaína que alias Mortadela transportaba desde Fontibón hasta las bodegas de líneas aéreas de transporte de carga. El 11 de septiembre fue la última carrera de Mortadela. Cayó con 50 kilos de cocaína. Mano, me entregaron. ¿Cómo? Me entregaron. ¿Por qué? Apenas cargué me cogieron. La banda reanudó los envíos de cocaína a través de la modalidad de ocultamiento en el equipaje de falsos turistas a Europa, modalidad que tampoco le funcionó.
El 1 de abril de este año, un cargamento de 20 kilos fue descubierto por la policía antinarcóticos y el pasajero fue capturado. El problema es para nosotros, para todos, yo ya borré todos los datos, borré toda esa mierda yo. De nada sirvió la alerta. Uno a uno cayeron en sus sitios de residencia los 7 integrantes de la denominada banda Fénix, que quedó fuera del aire. Y una grave denuncia fue realizada por el defensor del pueblo. Según el funcionario, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, operan la guerrilla del ELN y los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. Javier, buenas tardes. ¿Y qué más dice la denuncia del defensor del pueblo? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Mire, la alerta fue lanzada por la Defensoría del Pueblo. Señala que están los carteles mexicanos, el EPL que está siendo contrarrestado por el ejército y la policía, disidentes de las FARC y la guerrilla del ELN, todos detrás de los cultivos de coca. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, denuncia que carteles mexicanos llegaron a zona rural en el Valle del Cauca. El cartel de Jalisco y de Sinaloa está activamente, según señala Negret, en Jamundí. Ahí están los carteles de Sinaloa y el cartel de Jalisco comprando directamente la droga. Y lo que tenemos que hacer es darle garantías de producción a los campesinos, indígenas, afro, para que no cultiven la hoja de coca. De otro lado, denuncia que en Buenaventura se está presentando desplazamiento intraurbano por enfrentamientos entre grupos armados. Le hemos dicho que la situación de Buenaventura está con unas líneas que se dividen los barrios y no se pueden pasar de un lado al otro, y cuando pasan de un lado a otro ocurre lo que usted está contando. Claro que estamos al tanto de lo que está contando la personera y es supremamente grande el desplazamiento. La Defensoría expidió las respectivas alertas tempranas al gobierno nacional. De otro lado, se puso al descubierto una peligrosa práctica que se está llevando a cabo entre jóvenes de la ciudad. Se trata del Gravity Bike. Consiste en que estos jóvenes, principalmente de estratos populares, toman bicicletas, las modifican, les quitan los frenos, le ponen llantas que resistan alta velocidad y se lanzan desde pendientes. La más reciente víctima fue un menor de edad que perdió la vida en las últimas horas. Gravity Bike es el peligroso reto que por estos días cientos de jóvenes, especialmente de barrios populares, asumen en Cali. Consiste en descolgarse por vías inclinadas de la ciudad en bicicletas sin frenos y sin ningún tipo de protección. La denuncia fue realizada por el veedor ciudadano Emanuel Aljure, habitante de un sector donde diariamente se observa esta situación. Jóvenes se lanzan por estas pendientes alcanzando velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en bicicletas modificadas, sin frenos, sin iluminación, sin el suficiente control por parte de ellos. En lo que va del año, esta práctica ha cobrado la vida de 3 jóvenes. El más reciente fue un menor de edad quien se estrelló con una camioneta. La peligrosa actividad es realizada principalmente en la vía al mar y descendiendo de la montaña de los Farallones de Cali, en Pance y La Buitrera. Señalan ciudadanos y autoridades que esta práctica podría cobrar la vida de más personas. Hemos encontrado un tema muy riesgoso para los jóvenes, en este caso menores de edad, que están modificando las bicicletas, llegan a las partes altas de la ciudad y se lanzan. Las autoridades señalaron que están creando un equipo interdisciplinario para controlar la situación. La Secretaría de Tránsito ha creado un equipo para controlar esta situación, pero dicen que es demasiado difícil porque los jóvenes al ver la autoridad se escabullen. En lo que va del año, 8 bicicletas de estas han sido inmovilizadas. En la capital del Valle, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Javier, muchas gracias. Y 50 jóvenes que hacían parte de varios grupos de pandillas en Cartagena cambiaron hoy sus armas y decidieron reconciliarse con sus comunidades. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo es esta historia? Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. Estas jóvenes, la mayoría eran menores de edad. Ellos decidieron entregar sus armas y reconciliarse con las personas de la comunidad. Ellos se enfrentaban en 4 sectores de la ciudad y hoy dijeron no más enfrentamientos. Mateo Ochoa es un joven de 17 años que lleva unos 4 años perteneciendo a la pandilla del barrio San Isidro en Cartagena. Hoy, en un acto de reconciliación con la comunidad, decidió dejar las armas y cambiarlas por implementos deportivos y alimentos. Decido entregar mi arma porque no quiero pertenecer así a la pandilla ni nada. Quiero cambiar mi vida para bien. No quiero pelear, no quiero problemas, quiero alejarme de todo eso. Como él, otros 50 jóvenes decidieron convertirse en constructores de paz y dejar un mensaje a quienes continúan en estos grupos. Que no peleen, que está bien no es bueno, que todo lo que trae son cicatrices y balas, malos golpes, pedras. Eso no trae nada bueno, esta vida es maluca.
Prefiero jugar fútbol, hacer otra cosa, menos estar peleando. Que churrón es bacano. Las autoridades iniciarán la resocialización con estos jóvenes que peleaban por el territorio en varios sectores de la ciudad. Aquí estamos viendo el resultado de 3 meses de trabajo arduo por parte de la policía y la comunidad con estos jóvenes de los sectores de Chile, Cerros, San Isidro y la calle del Bronx. Actualmente la policía, en conjunto con la alcaldía de Cartagena, adelantan acercamientos con 15 grupos más de pandillas en la ciudad. Y en otras noticias, el Ministerio de Cultura dio a conocer las decisiones y recomendaciones que se entregaron en el Comité Internacional de Patrimonio que se realiza en Bakú. Allí recomiendan demoler la torre Acuarela y también delimitar el área de influencia del centro histórico. A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura dio a conocer las decisiones y recomendaciones dadas por la UNESCO sobre Cartagena en el Comité Mundial de Patrimonio que se realiza en Bakú. Asimismo, la UNESCO pidió delimitar el área de influencia del Centro Histórico de Cartagena. Tomar varias acciones, como continuar con los planes especiales de manejo y protección, particularmente del centro y el de la bahía. Finalmente se pide un informe sobre el Hotel Santa Catalina que se construye en el centro histórico. Estas acciones deberán ser presentadas en un plazo de 1 año y medio. Es por el momento toda la información. Desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Y antes de terminar les contamos lo bueno, lo malo y lo feo. Comenzamos con lo bueno. Transmilenio estrenó buses a gas. Esta semana empezaron a rodar los primeros 140 buses a gas natural en el sistema Transmilenio. Los buses que prestarán servicio en el portal de Usme y en la zona norte de la ciudad prometen una reducción del 99% del material particulado y 50% menos de ruido y vibraciones. Bogotá se posiciona entre las 5 ciudades del mundo con flota más limpia en sistemas de transporte público. Lo malo, la escalada terrorista del ELN en varios departamentos del país cuando cumplen 55 días de existencia. En el Catatumbo fue asesinado un teniente del ejército. En Santander de Quilichao, esta madrugada, lanzaron un artefacto explosivo a un local comercial. Antes de la medianoche fue atacada la estación de policía en Fortuna, Arauca, y en el Catatumbo varias vías fueron bloqueadas. Y lo feo, un nuevo caso de una mujer que murió tras ser sometida a un procedimiento estético. El trágico hecho ocurrió en el norte de Bogotá, donde una paciente proveniente de Miami fue intervenida por un prestigioso cirujano plástico. Al parecer, la mujer sufrió problemas cardiovasculares que se agravaron durante la intervención hasta producir su deceso. El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía. Hasta aquí CMI Primera Emisión. Nos vemos mañana de nuevo a las 11:30 en punto de la mañana. A continuación no se pierda El Sultán y esta noche a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.